Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. ¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre nosotros y nuestra casa, o mejor dicho, nuestro planeta? Más correcto sería preguntar ¿qué sabemos sobre lo que no sabemos? Para completar la idea expuesta en el video anterior y enriquecer las evidencias, quiero presentarte unas cosas muy interesantes y voy a empezar con las cascadas de las rocas. Cuando digo cascadas de las rocas, no hago referencia a las cascadas muy conocidas que las podemos encontrar en los ríos rápidos del planeta, como por ejemplo las cataratas Victoria situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue, un salto de agua del gran río Zambeze en África, o las cataratas de Niágara situadas en la frontera de Estados Unidos y Canadá, un salto de agua del río Niágara en América del Norte, o las cataratas del Iguazú o la Garganta del Diablo situadas en la frontera de Argentina y Brasil, un salto de agua del río Iguazú en América del Sur, que algunas veces se quedan sin agua por causa de grandes sequías o cierre de presas, como por ejemplo hace muy poco, al principio del mes de abril, las cataratas del río Iguazú o las cataratas del río Victoria. Hay una serie de cascadas que no encajan en el concepto generalmente aceptado y se habla muy poco sobre este hecho. Son las cascadas de las rocas. Primero tenemos que ver cuál es el concepto oficial o la definición de una cascada. Vamos a ver. Se llama cascada, caída, catarata, salto de agua o caída de agua gigante al tramo de un curso fluvial donde por causa de un fuerte desnivel del lecho o cauce el agua cae verticalmente por el efecto de la gravedad. ¿Qué me dices? ¿En serio? Otras fuentes dicen en la misma línea: descubrir que es una cascada es aprender que es un río. Aunque en mi opinión es todo lo contrario. Para descubrir qué es un río, necesitas saber qué es una cascada. Vamos a acabar un poco. Se nos dice que las causas de los ríos son las lluvias y sabemos muy bien que no es verdad. Los ríos nacen en las rocas. No lo olvidas, en las rocas, no en las montañas. Y verás por qué. Los ríos y las cascadas se asociaron con el agua subterránea, aunque en realidad las verdaderas cascadas se encuentran en las rocas, ya que los ríos comienzan con mayor frecuencia precisamente desde allí. Agua subterránea es generalmente una pantalla que cubre muchas cosas. ¿Nunca te has preguntado por qué todas las fuentes de agua limpia, pura y cristalina salen de la roca? Y a más altitud, más buena. El ejemplo más bueno para poder entender lo que quiero decir es el Salto Ángel o Kerepakupai Vena en Pemón, que significa salto del lugar más profundo. Es la cascada de agua más alta del mundo, con una altura de 979 metros y 807 metros de caída ininterrumpida, 51 metros más que las cataratas de Niágara. Se encuentra en el Aoyán Tepuy, una meseta de un tocón de la era del silicio que tiene una superficie de 700 kilómetros cuadrados. Se localiza en el Parque Nacional Canaima, Bolívar, Venezuela. Es muy interesante de observar cómo el agua sale de esta roca y cae en modo continuo y no depende de precipitaciones o el agua subterránea. Otro ejemplo es la cascada Kukenan
de otro tocón llamado Kukenan Tepuy, sitio sagrado para los nativos. Bueno, ¿qué tenemos? Cascadas saliendo desde la roca misma, precisamente desde su punta. Un espacio muy pequeño como para atribuir toda la cantidad de agua a las precipitaciones, sin tierra fértil, solo roca. Y el agua subterránea, lo siento mucho, sería posible solo si alguien bombea continuamente agua a la cima desde las profundidades. De otra manera, sería imposible que las aguas subterráneas pueden llegar a estas alturas y luego fluir en caída libre siguiendo su camino. Otra cosa muy interesante es que Tepuy es el único lugar en la tierra donde ningún hombre de nuestra historia conocida ha pisado alguna vez. Tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho del planeta, pero de momento estos me parecen más emblemáticos y mejor conservados. Algunas veces pienso en una imagen, como que la humanidad actual en términos de parámetros, en comparación con el pasado, ni siquiera somos como las hormigas en el mundo actual. Creo que estás sospechando, y tienes toda la razón de hacerlo, que estoy conectando las fuentes de agua, las verdaderas cascadas y muchos ríos con la vida en la era del silicio, que de alguna manera sigue todavía hoy en día, solo que nosotros no nos damos cuenta. Tanto en los tocones acerados como en las rocas rotas que todavía tiene vida, el proceso sigue su camino. Estas estructuras de piedra no son materia sin vida, sino una forma de vida muy real. Y quien buscaba raíces, aquí lo tiene. En el video anterior olvidé mencionar la cantidad de raíces petrificadas encontradas por los especialistas del Parque Natural Wyoming en Estados Unidos, que son extendidas en una superficie de más de 11 kilómetros, precisamente 11 kilómetros 270 metros, y una profundidad de más de 6 kilómetros, precisamente 6 kilómetros 450 metros. Imagina un segundo. El diámetro de un tronco de un árbol es aproximadamente igual a una 20ª parte de un árbol entero. En conformidad con las dimensiones del tocón Torre del Diablo, obtenemos una altura de 6 kilómetros. ¿Recuerdas la profundidad de las raíces? 6 kilómetros y 450 metros, y una superficie casi doble, 11 kilómetros 270 metros. Las proporciones ideales. Hay muchos museos a cielo abierto alrededor del mundo, a menudo ocultados por los medios y los científicos, como el bosque petrificado situado en los límites de la provincia de El Oro y de La Loja en el sur de Ecuador. También tenemos los bosques petrificados en Damaraland en África del Sur. En el caso de las ramas de silicio del desierto Arizona, y en conformidad con la física y los testigos como joyeros que consideran el tratamiento térmico de las piedras preciosas y semipreciosas como un método de puesta en valor natural, llevando la temperatura de las piedras a 1600 grados centígrados, tiene como efecto la modificación del color de las piedras. Este fenómeno es incuestionable. Sabemos en efecto que en el momento de calentar la materia se produce una modificación del color. El color obtenido corresponde a una temperatura determinada. La estabilidad del color elegido implicaría técnicas de enfriamiento más o menos lento o rápido. Nos preguntamos qué les ocurrió a estos árboles donde observamos el mismo fenómeno y diferentes colores en el mismo trozo.
Las versiones oficiales son muy raramente cuestionadas. La hipótesis avanzada hace tiempo termina por ser dogma y para imponerse en tanto como realidad física, como por ejemplo el principio Carnot o el efecto Venturi. Vale decir que los investigadores de la verdad tienen mucho trabajo que hacer. Hace tiempo que los estudios de las estructuras de la piedra de ágata permiten ver signos de nutrición, muda de la piel y tiene proceso de regeneración. Se puede rastrear claramente la anatomía del cuerpo, ver la curación de heridas, astillas, grietas y también se puede ver la diferencia sexual entre estos organismos vivos, entre comillas, que son las ágatas. Las diferencias de género son claramente visibles. El cuerpo rayado de la piedra es el sexo masculino y el cuerpo cristalino de la piedra es el sexo femenino. El examen de las piedras nos permite ver el proceso de reproducción. En los cálculos tiene lugar el proceso de nucleación de semillas y su posterior salida del cuerpo padre, entre comillas. También se puede observar una especie de cueva, entre comillas, en la que nacen las semillas y de donde salen. Además, existen métodos para propagar el ágata por gemación y división. Por lo tanto, podemos ver que la piedra se reproduce. Evidencia adicional de que las ágatas pueden estar vivas son su captura del espacio vital y la diversidad de especies. Además, incluso las enfermedades de la ágata y la lucha de la piedra con ellas fueron identificadas. En pocas palabras, todo es como en los organismos vivos comunes que tienen una forma de vida proteica. Interesante es la estructura interna de algunas piedras en forma de huevos. Aquí, por ejemplo, hay un hallazgo de Kazajstán en la valle de las Bolas o Torish, cerca de la ciudad Shetpe, donde un huevo de piedra se divide por la mitad y podemos ver que tiene una forma redondeada ideal, no solo afuera sino también adentro. Su estructura multicapa es claramente visible y si la forma redondeada externa que algunos intentan explicar por el hecho de que fenómenos naturales como el agua o el viento han hecho el trabajo perfectamente, entonces, ¿cómo tuvo lugar este proceso desde el interior? La figura muestra claramente que el huevo de piedra de la forma de vida de silicio se parece en muchos aspectos al huevo de la forma de vida orgánica. Vemos la proteína entre comillas o la clara y la yema, que son perfectamente visibles. También tenemos que tener en cuenta que las piedras pueden sanar. Las propiedades curativas de la cornalina, por ejemplo, se conocen desde la época de los sacerdotes egipcios. Y en la antigua Armenia, la cornalina era una herramienta cotidiana para aliviar un parto difícil. Y esta piedra también estaba vendada en casos de heridas y contusiones, lo que contribuyó a una curación rápida. Enfermedades nerviosas, fiebre, cólico en el estómago han sido tratadas con esta piedra. Surge la pregunta, si existe la forma de vida de silicio, ¿por qué se comporta tan inactiva? Hay una versión que dice que para la estructura de silicio nuestro clima es demasiado frío. Por lo tanto, podemos suponer que todas las criaturas vivientes de la forma de vida de silicio están simplemente en una especie de animación suspendida, ya que el clima actual del planeta no es favorable para ellas. Podría ser la causa de su actividad vital tan discreta. Sabemos muy bien hoy en día que los átomos de silicio reemplazan a los de carbono dentro del grafeno.
¿lo hará también para la vida? Todavía hoy en el planeta Tierra el silicio es unos 220 veces más abundante que el carbono. Creo que si miramos más de cerca todo el asunto, se hace obvio que nosotros, la forma proteica orgánica de la vida, no estamos solos en el planeta. Pensando en todo esto, me he acordado de un dicho que dice que el árbol se reconoce por sus frutos. Entonces me dije que si estos árboles han existido realmente, entonces podríamos encontrar rastros de sus frutos. Y si encontramos estos frutos o rastros de estos frutos por el mundo, la tesis va a tener más cuerpo. Más detalles sobre el asunto en otro vídeo. Muy bien, si te ha gustado mi vídeo y ha captado tu atención, dame un like y suscríbete a mi canal. Un gran abrazo, mucha salud y no olvides, cuídate mucho. Hasta pronto.